Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de orientación y asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de formación y asistencia técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. No esperes más. Muy buen día con todos los asistentes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior de Inversiones y Pesca. Les agradece por participar de la capacitación virtual Ley de Plásticos de un Solo Uso, cómo exportar a Chile, cumplimiento con la nueva regulación. Este evento es organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicios del Exportador, la Oficina Comercial del Ecuador en Santiago, en cooperación con el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. El objetivo del evento es dar a conocer la nueva legislación chilena, la cual busca disminuir la circulación, desecho y fabricación de plásticos de un solo uso en el país. En el evento intervendrá Thomas Saint Páez, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Tomás, quien dará inicio al webinar. Bienvenido, Tomás. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de contarles de esta reciente legislación chilena que está entrando en vigencia de a poco, digamos. Em, Voy a hacer una presentación que no va a ser tan larga. Creo que la ley es bien precisa en lo que establece, así que yo creo que nos va a tomar unos 15, 20 minutos. Y después, bueno, bienvenidas todas las consultas que quieran hacer sobre esta ley o si hubiera consultas sobre otros temas también, feliz de responderlas si puedo. Paso entonces a compartir la pantalla. Eh, Entiendo que se debería estar viendo, si no fuese así, agradezco me puedan avisar de que... Ahí vamos entonces. Bueno, les voy a contar de esta ley, que es la ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas y algunas otras cosas también, según veremos a continuación. Partamos primero con una reflexión sobre el problema. Vemos acá una botella plástica, ¿verdad? Un artículo del día a día, todos lo conocemos y se usa muchísimo, ¿verdad? Botella de agua, botella de vidrio. Bueno, 1 millón de botellas de agua se venden en el mundo cada minuto que pasa. Si sumáramos todo esto, todas las botellas que se venden en un día, hiciéramos un gran cerro de estas botellas, tendríamos que el sello sería un poco comparable a la altura de la famosa Torre Eiffel de Francia, ¿verdad? Sería una enorme montaña de botellas que estamos desechando todos los días, ¿verdad? De 324 metros de altura. 1.400.000
1.400 millones de botellas se venden en el mundo cada día. Si vamos un poco más allá y pensamos en un mes, ¿cuántas botellas plásticas se venden en un mes? Tenemos que son 40.000 millones. Ya si hiciéramos una torre, un cerro, digamos, de todas estas botellas, veríamos que sería muchísimo más grande que la torre. Es decir, la cantidad de plástico que estamos desechando es inmensa, y esto, nótese, son solo las botellas plásticas. No está acá agregado todo el plástico que se usa para los envases y embalajes u otras aplicaciones de un solo uso, ¿verdad? Esto no es otra cosa que el reflejo de la forma en que funciona hoy en día la economía circular, perdón, la economía del plástico, ¿verdad? Que se asemeja un poco a esta imagen que viene, infografía que viene de la Fundación Ellen MacArthur, que muestra un poco cómo es la situación. Tenemos alrededor de 78 millones de toneladas de producción anual de plásticos, de lo cual, una vez que estos se convierten en productos y cumplen su ciclo de uso, un 32% termina disperso en el medio ambiente, termina en cauces de ríos, termina en basurales, en microbasurales, en bordes de carretera, en cualquier parte. Un 40% se va a disposición final en relleno sanitario, o en el peor de los casos en basurales, digamos, cuando no hay estándar de relleno sanitario. Tenemos un 14% que se va a incineración o recuperación de energía, todo esto a nivel mundial, y tenemos apenas un 14% que se recolecta para el reciclaje. Claro que de ese 14%, un 4% son pérdidas de proceso, material que llega a la planta de reciclaje pero que no se puede reciclar. Un 8% se va a reciclaje en cascada. ¿Qué significa esto? Que se recicla en aplicaciones de menor valor de la cual vienen. Por ejemplo, se mezclan distintos tipos de plástico, se hacen productos de menos prestaciones, ¿verdad? Y apenas un 2% se va a reciclaje de ciclo cerrado, como se le llama, es decir, un reciclaje en que lo que se genera, digamos, es de igual calidad que lo que entra. Por ejemplo, cuando se recicla plástico de una botella PET para hacer otra botella PET, eso sería reciclaje en ciclo cerrado, porque se está usando el material reciclado para la misma aplicación de la cual viene. Entonces vemos que estamos lejos de tener una economía circular del plástico. La parte circular de esto es muy menor y nos queda un enorme camino por recorrer. Es por ello que Chile ha sacado esta ley que se suma a otras que han estado saliendo recientemente respecto a esta materia. Tenemos en 2018, creo, o 17 por ahí, se aprobó una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas de un solo uso en varias aplicaciones, que también tenía su calendario y gradualmente ha ido entrando en vigencia. Tenemos además una ley de responsabilidad extendida del productor que se aprobó en el año 2016 y que establece 6 productos prioritarios a regular con el régimen de responsabilidad extendida del productor, uno de los cuales son los envases y embalajes, y la red para estos últimos parte en 2023, es el primer año de las metas, y más recientemente hemos sacado esta ley de plásticos de un solo uso, que tiene por objetivo proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. También tiene como objetivo el fomentar la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso. Ya vamos a ver a qué se le llama plástico certificado. Y la regulación de las botellas plásticas desechables para que, ya veremos también, incorporen material reciclado y recolectado en Chile. ¿Cuáles son los productos que regula la ley? Bueno, tenemos los que vemos acá, ¿verdad? Tenemos vasos, tazas y tazones. Tenemos todo tipo de cubiertos de plástico que se entregan, ¿no? A veces, cucharas, cuchillos, tenedores, etc. Palillos también. Tenemos bombillas, tenemos mezcladores, revolvedores, que también muchas veces son de plástico. Tapas que no sean de botellas. Tenemos platos, pocillos, plásticos también, cajas o envases de comida preparada, bandejas individuales y sachets. ¿Y qué dice la regulación respecto a esto? Bueno, se separa en 2 ámbitos, ¿verdad? Uno, el consumo dentro del local. El local, recordemos, se habla de establecimiento de expendios de alimentos.
Estamos hablando de restaurantes, patios de comida, y todo aquel lugar, digamos, tiendas de conveniencia también, que vendan comida preparada ahí en el local, etcétera, digamos. Entonces, a eso nos referimos. Y cuando, perdón, cuando se entregan estos productos para consumo dentro del local, bueno, simplemente queda prohibida la entrega por parte de los establecimientos de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos. Esto es importante porque aquí la ley se habla de una ley de plástico de un solo uso, pero en realidad la ley abarca también otras cosas. Básicamente, se dice que si va a ser para consumo dentro del local, tienen que entregarse artículos reutilizables. Si se van a entregar cubiertos, etcétera, tienen que ser cubiertos comunes y corrientes, que después se tienen que lavar y usar nuevamente. Lo mismo para los vasos, etcétera. Es decir, va a quedar prohibido entregar dentro de los locales productos de un solo uso, no solo de plástico, sino de cualquier cosa. Tienen que ser cosas que se puedan reutilizar. ¿Qué pasa con el consumo fuera del local? Bueno, en este caso, se permite la entrega de productos desechables, es decir, de un solo uso, pero siempre y cuando sean de materiales valorizables, distintos al plástico, o lo que llamamos plástico certificado. ¿Qué es el plástico certificado? Eh, Queda a la potestad de un reglamento definirlo, pero es básicamente plásticos compostables. Esa es la figura del plástico certificado, son plásticos que se pueden compostar y estamos trabajando en un reglamento que va a definir bien cuáles son los requisitos mínimos para poder considerar un plástico compostable. Entonces, para consumo fuera del local solo se puede entregar este plástico certificado o materialidades distintas del plástico. Todo esto, por supuesto, en tanto que no sean reutilizables, ¿verdad? Si dentro del local a mí me entregan un vaso de plástico, no hay problema siempre que sea un vaso de plástico reutilizable, que no sea algo desechable. Tampoco se prohíbe el plástico cuando son productos de plástico macizo, digamos, que se puedan lavar y utilizar indefinidamente. Otra cosa que regula esta ley de plásticos de un solo uso, perdón, es la composición de botellas plásticas desechables. Aquí son cuatro cosas las que hay que mencionar. Primero, se define la figura de plásticos recolectados y reciclados en el país, que aquí en la diapositiva estamos llamando con las siglas PRP, PREP. Entonces, estos son plásticos que, como el nombre dice, se recolectan para el reciclaje y además se reciclan dentro del país. Y en base a esta figura se establece una exigencia de que las botellas plásticas desechables, las botellas comunes y corrientes, de las bebidas, del agua, etcétera, deben incorporar un mínimo de este plástico recolectado y reciclado en el país, y se establece en la ley un calendario creciente de esta exigencia. Entonces se establece que al 2025 las botellas deben incorporar al menos un 15% de estos plásticos recolectados y reciclados en el país, al 2030 un 25%, al 2040 un 50%, al 2050 un 60% y al 2060 un 70%. Entonces tenemos un calendario creciente de obligación de incorporar material reciclado, recolectado en el país en las botellas plásticas que tradicionalmente son de plástico PET. Lo anterior también debe ser certificado y también queda como responsabilidad del reglamento que estamos elaborando en este momento, definir bien cómo va a ser el proceso de certificación de la incorporación de este material para que quede todo en regla. Y también importante acá mencionar, particularmente para este público, que las botellas plásticas importadas y de pequeños productores de bebestibles quedan exentas de esta obligación. ¿Cuáles son los plazos de aplicación de estas distintas disposiciones? Porque hemos dicho varias cosas hasta ahora, pero no todas ellas entran en vigencia inmediatamente. La ley tiene varios artículos transitorios que van estableciendo cuándo van entrando en vigencia las distintas disposiciones. Entonces la ley se publicó el 13 de agosto de 2021 y las primeras disposiciones entran en vigor a los 6 meses, es decir, esto ya fue en febrero del presente año. Y aquí lo que entró en vigencia es primero, algo que no había mencionado, pero está acá, digamos, una prohibición de productos de poliestireno expandido, que quedan prohibidos un poco en general, por ser bien nocivos para el medio ambiente. También a los 6 meses entra en vigor parte de la prohibición de entrega de ciertos elementos plásticos, en particular la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. Entonces esta parte entra en vigencia a los 6 meses. Y también
la ley establece, en adición a lo ya mencionado, una obligación de ofrecer y recibir botellas retornables. Esto también no estaba mencionado en las slides anteriores. Se obliga a los supermercados, digamos, a las tiendas de conveniencia, a ofrecer opción retornable de los bebestibles. Entonces tienen que tenerla ahí disponible, además de si quieren también tener la opción desechable, y eso entra en vigencia a los 6 meses. A los 2 años, lo cual sería el 13 de agosto de 2023, entra en vigor una segunda parte de esta obligación de ofrecer opción retornables, que en principio es simplemente eso, tiene que haber una opción retornable, pero a los 2 años, para los comercializadores de vestibles más grandes, los supermercados, entra en vigor la exigencia de que sea al menos un 30% de la góndola que tienen que tener destinada a, a la oferta un poco de la opción retornable, ¿verdad? Entonces, lo que entra en vigencia a los 6 meses no lleva este 30%, simplemente tienen que tener la opción, pero a los 2 años ya entra en vigencia esta exigencia de que tiene que ser al menos el 30% del espacio destinado a los bebestibles, tiene que ser destinado a los bebestibles en botellas retornables. Después, a los 3 años, lo cual sería el 13 de agosto del 2024, entra en vigor la regulación en la entrega de productos desechables dentro y fuera del local, es decir, la totalidad de esa parte de la ley entra en vigencia. Lo ya mencionado, que dentro del local queda de cuajo prohibido todo lo desechable, y para fuera del local solo se permiten ciertas materialidades. Y, perdón, en 2024 es cuando entra en vigor la disposición que establece un mínimo de 30% de la opción retornable en vitrina. Ahí creo que hay un error en la API. Luego, en 2025, entra en vigencia el primer plazo de la exigencia de incorporar plástico recolectado y reciclado en el país en las botellas plásticas, ¿verdad? Recordemos que el calendario exigía que esto fuese un 15% el 2025, y de ahí en adelante no sigue eso creciendo 2030, 2040, etcétera, poniéndose cada vez más exigente esa exigencia. La ley también tiene algunas otras disposiciones, establece un poco quién será encargado de fiscalizar esto, y lo cual corresponde en este caso principalmente a las municipalidades. Sin embargo, también se establece la posibilidad de que las personas denuncien incumplimientos para que esto sea más efectivo. Se establece esta figura que ya les mencioné de los plásticos certificados, que son plásticos compuestos total o parcialmente por materias a partir de recursos renovables, y además deben ser compostables, y como ya les comentaba, los detalles de esta certificación deben ser definidos por el Ministerio de Medio Ambiente, por nosotros, en un reglamento que estamos actualmente trabajando, y además se establece la obligación de poner algún distintivo en estos plásticos, cosa de que sean fácilmente distinguibles para los consumidores, de forma que no se mezclen con el flujo del reciclaje de los plásticos comunes y corrientes, digamos, lo cual es bastante nocivo para el reciclaje de estos últimos. Se establece además la responsabilidad de hacer educación ambiental respecto a esta ley, lo que recae en el Ministerio de Medio Ambiente, y también se establece que el Ministerio de Medio Ambiente debe promover el compostaje y el desarrollo del compostaje industrial municipal, digamos, colaborando con municipios para ello. Esa es la ley de plásticos de un solo uso. Espero haya sido clara la presentación, y feliz de responder ahora sus consultas respecto a esta ley o respecto a cualquier otra cosa que pueda dar. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por la presentación. A los participantes, esperamos sus preguntas. Lo pueden hacer a través del chat. Tomás, Natalia de la oficina comercial. No sé si es que podemos repetir la primera parte de la presentación. Muchas de las personas se unieron al final. Entonces, tal vez repetir las 4 láminas primeras podría ser interesante, incluso para que las personas puedan tener el conocimiento de la primera parte de la presentación. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Desde el comienzo, entonces, voy de nuevo.
Sí, yo creo que las tres primeras láminas, sobre todo la que habla de de todos los productos de un solo uso, los plásticos de un solo uso, esa parte de Ah, ahí ya. puede ser interesante nuevamente comentar. Ya, ahí voy. Muchas Entonces me gracias. parece que te refieres a esta slide, Natalia. Justamente. Perfecto, entonces acá, para reiterar, los productos que regula esta ley son los que estamos viendo acá en la diapositiva: vasos, tazas, tazones, cubiertos, bombillas, mezcladores, tapas que no sean de botellas, platos, pocillos, cajas o envases de comida preparada, bandejas individuales y sachets. Y acá, ¿qué dice la regulación? Primero, se divide en dos ámbitos, ¿verdad? Para consumo dentro de establecimientos de expendio de alimentos y para consumo fuera del local, es decir, delivery, etcétera. Y entonces, para consumo dentro del local, se prohíbe la entrega de los establecimientos de productos de un solo uso, cualquier sea el material que estén compuestos, de estos productos que vemos a la izquierda, un poco que ha prohibido cuando entre en vigencia esto. Es decir, los locales tienen que migrar hacia lo reutilizable, ¿verdad? Los platos comunes y corrientes que después se lavan y se utilizan nuevamente, etcétera. Pueden ser de plástico, siempre que sean plástico reutilizable y no desechable. Y para consumo fuera del local, se permite la entrega de productos desechables, pero solamente si son de materialidades distintas al plástico o de esta figura del plástico certificado que, como les comentaba, en el fondo se trata de plástico que sea compostable, por una parte, y que además tiene que incorporar un cierto porcentaje de material biobasado, es decir, resinas plásticas que no vengan de combustibles fósiles, sino, por ejemplo, de residuos de la agricultura, etcétera. Hay distintas formas de hacer plásticos a partir de fuentes renovables. Este es como el corazón de la ley, ¿no? Después está esta obligación que vemos acá, que es la obligación de incorporar material reciclado y recolectado en el país, en las botellas plásticas. Acá se establece un calendario un poco de una exigencia creciente, que vemos ahí en el punto 2, al 2025 tiene que haber un mínimo de un 15% de material recolectado y reciclado en el país, al 2040, 60% al 2050 y 70% al 2060. Se establece también que lo anterior tiene que ser certificado y también quedan exentos de esto las botellas plásticas importadas y los pequeños productores de vestibles, quedan exentos como mencionaba de esta obligación. Y acá simplemente reiterar los plazos de entrada en vigencia: a los 6 meses queda prohibido el poliestireno expandido en general y ciertos productos plásticos que son los que vemos ahí, revolvedores, cubiertos, palillos, etc. Y además se empieza a regir la obligación de ofrecer y de recibir botellas plásticas para los supermercados, que son aquellos establecimientos donde se venden productos que tengan más de 3 cajas, es decir, son los locales más grandes. A los 2 años comienza a regir la obligación general de ofrecer la obligación retornable, es decir, no solo aquellos establecimientos que tengan más de 3 cajas, sino que todos. Y a los 3 años empieza a regir, respecto a esta obligación de ofrecer la opción retornable, una exigencia aún mayor para los supermercados, que es la de tener al menos un 30% de sus vitrinas con opción retornable, y también a los 3 años empieza a regir la regulación de entrega de desechables completa, ¿verdad? Dentro y fuera del local. Y el 2025 empieza a regir la obligación de incorporar plástico reciclado y recolectado en el país, que como vimos anteriormente es algo que va creciendo en el tiempo. Aquí las otras disposiciones, se habla de fiscalización, digamos, corresponde a las municipalidades fiscalizar y cualquier persona puede denunciar. Se establece esta figura de los plásticos certificados que ya les mencioné, y se establece también la obligación del Ministerio de Ambiente de realizar educación ambiental y de promover el compost. Ahí estamos. Gracias, Tomás. Hay algunas preguntas en el chat. A ver, comencemos con la primera de Carol Cornu. Buenos días. ¿Qué sucede en el caso de plásticos de productos alimenticios? Muchas gracias por la pregunta.
esos plásticos, me imagino te refieres a lo que uno encuentra en el supermercado, de la bolsa de arroz que viene envuelta en su bolsita de plástico o en general muchas cosas. Estos plásticos no quedan regulados por esta ley. Esta ley es solamente enfocada en los productos plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, digamos, ese es su foco principal. Por tanto, otros plásticos simplemente no quedan regulados por esta ley, pero los envases y embalajes en general, incluyendo los de plásticos, sí quedan regulados por la ley de responsabilidad extendida del productor, pero eso es un cuento distinto, ¿verdad? Aquí la red establece otro sistema, no es una prohibición, es una regulación económica que no tengo claro si en Ecuador está implementada, pero en muchas partes del mundo está implementada, y acá lo que se exige es que los productores de estos productos que ocupan embalaje, envases y embalaje, tengan que financiar sistemas de gestión que se hagan cargo de organizar sistemas de reciclaje nacional para que todo esto vaya creándose una industria del reciclaje que pueda hacerse cargo. Entonces, esta ley no regula esos otros plásticos, pero tenemos una ley de responsabilidad extendida del productor que sí los regula de una manera diferente, pero están regulados por esa ley. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Andrés Cascante nos dice, ¿qué pasa con el empaque, con los empaques prelaminados de snacks? ¿Qué pasa con las botellas de bebidas que vienen importadas y la botella debe tener alguna certificación? Ya, muchas gracias. Respecto a los empaques de snacks, es un poco lo que acabo de decir, si es que son productos alimenticios que no son cocinados dentro del local, es decir, es un Snickers o cualquier cosa, digamos, que el local compre para vender, entonces no quedan regulados por esta ley, pero sí quedan regulados por la ley de responsabilidad extendida del productor, con otra regulación muy diferente a esta. Distinto es el caso, esta ley regula básicamente los productos que son preparados dentro del local, es decir, si yo preparo un alimento dentro del local, y entonces ahí entra en vigencia esta ley que prohíbe un poco que eso se entreguen, por ejemplo, en plásticos desechables, si es para consumo dentro del local, si es para consumo fuera del local, lo mencionaba. Entonces, eso respecto de la primera pregunta. Respecto de las botellas, según mencionaba, las botellas importadas quedan exentas de la obligación de incorporar material reciclado y reciclado en el país. Es decir, si hay una empresa en Chile que importa bebidas, digamos, de afuera, estas quedan exentas de esta obligación. Perfecto. La siguiente pregunta, Sabrina Falques nos dice, buenos días, ¿la prohibición de envases de polietileno me imagino, aplica para producción en Chile y además importaciones de Ecuador, por ejemplo? Gracias por la pregunta. Ahí es importante mencionar que no es que se prohíba la materialidad del poliestireno expandido en general, digamos. Eso es importante de mencionar. Lo que se prohíbe es una cierta aplicación del poliestireno expandido, eh, que eh, la- es la aplicación en establecimientos de expendio de alimentos, digamos. Entonces se prohíbe en establecimientos de expendio de alimentos, ya sea para consumo dentro del local o para consumo fuera del local, los envases de poliestireno expandido. Pero no es que se prohíba en general esta materialidad. Entonces, por ejemplo, si es que un supermercado quisiera vender vasitos de poliestireno expandido porque una persona los quiere comprar para hacer un cumpleaños en su casa, por ejemplo, eso no queda regulado por esta ley, digamos, está fuera de su ámbito. Se regula solamente los establecimientos de expendio de alimentos en relación a los productos de un solo uso. Pero claro, en estos últimos sí queda prohibido todos los productos de poliestireno expandido, más conocido como Plumavit. Y en Ecuador se lo conoce como la espuma flex. Para que quede un Eso. poco más claro. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Saludos. ¿Qué hay con respecto a los desechos de comidas que vienen en plásticos? Por ejemplo, las botellas donde viene el aceite no se las llevan los recicladores. ¿Qué se hace con ese tipo de basura? Ya, muchas gracias.
Bueno, lo primero es mencionar que esta ley no es una ley de... O sea, tenemos otra ley, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que es la Ley de Fomento al Reciclaje. Esta ley es más bien para cortar un poco los productos desechables que son innecesarios. Entonces, en ese sentido, no es una ley que un poco que regule esta parte, por ejemplo, de una botella que viene con aceite, que no se la lleva al reciclaje, que un poco fuera del ámbito. Lo único que regula respecto a las botellas es esta obligación de incorporar material reciclado o recolectado en el país. Pero la ley de responsabilidad extendida del productor sí regula las botellas. eh, y aquí, claro, las botellas de aceite y eso, bueno, tendremos que ver si se las lleva y cómo se desarrollará la industria del reciclaje, porque en algunos casos se pueden lavar, digamos, etcétera. Entonces, lo que se lleva o deja de llevar un gestor de residuos difiere en los países. La condición de reciclable no es una condición exclusivamente de una materialidad o de un producto. La condición de reciclable es una condición sistémica. Un producto que sea reciclable en un cierto país, puede uno irse a otro país y ese mismo producto no es reciclable en ese otro país, porque las cadenas de reciclaje no están preparadas, etc. Entonces yo respondería a esta pregunta de que hoy en día hay algunos gestores en Chile que son capaces de tratar productos como los mencionados. Esto va a ir cambiando en el tiempo, las metas van a ir creciendo, entonces los sistemas de reciclaje probablemente van a partir por lo más fácil, pero cuando las metas de recolección y valorización de envases y embalajes vayan creciendo, el sistema se tendrá que ir sofisticando porque para alcanzar las metas que se le van a exigir, digamos, van a tener que hacerse cargo también de los materiales un poquito más difíciles de reciclar. Así que esperamos que esto vaya evolucionando en el tiempo y que cada vez seamos capaces de reciclar más cosas en Chile. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Ecuador exporta a Chile utensilios desechables de plástico. ¿Qué norma deben cumplir estos plásticos? ¿Hay alguna consideración con la materia prima que Ecuador exporta a Chile para la industria plastiquera chilena? Gracias por la consulta. Lo que puedo responder es que esta ley no pone mayores exigencias sobre la importación de estos productos, digamos. Si es que Ecuador exporta, digamos, perdón, a Chile palillos plásticos o cucharitas plásticas, etcétera, esta ley no exige cambios de materiales distintos a los que existen hoy. Lo que sí hace esta ley es que va a disminuir el consumo nacional de ese tipo de productos. Entonces se espera que haya una importante baja del mercado, digamos. El mercado en Chile se debiera ir disminuyendo, contrayendo para este tipo de materialidades, que son materialidades que se consideran problemáticas. Queremos que dejen de haber ese tipo de productos en Chile, y por tanto, si bien no hay una prohibición a la importación de eso, la ley claramente va en la dirección de que dejemos de usar esas cosas en Chile. Entonces, el mercado debiera ir disminuyendo, pero no se establecen prohibiciones respecto a la importación ni exigencias distintas a las que existen hoy. Tomás, y respecto a la materia prima, el Ecuador también exporta mucha materia prima para la industria plástica de Chile. Entiendo que no tenemos como empresas exportadoras que cumplir una normativa, pero a nivel nacional las empresas van a tener que sí contar con algunas características. ¿Dónde encontramos esas características? ¿En el reglamento de plásticos certificados que están por emitirlo? No sé si entiendo bien la pregunta. Pero respecto a la importación de resinas plásticas, digamos, para el uso que sea, tampoco la ley establece ninguna exigencia especial distinta a la que existe hoy. Ok. Entonces, lo que sí establece la ley es una obligación de que las botellas comunes y corrientes de bebidas de plástico PET incorporen cierta cantidad de material reciclado y recolectado en Chile. Esto es una exigencia para traccionar la demanda por el reciclaje, un poco. Ese era el espíritu del instrumento. Entonces, básicamente, las empresas que producen botellas plásticas en Chile, las embotelladoras que hacen las Coca-Cola, las aguas embotelladas, lo que sea, un poco, van a tener la obligación de hacerse de material reciclado y recolectado en Chile.
lo cual podría también generar alguna disminución de la demanda por resinas plásticas importadas, pero no se establecen exigencias distintas a las que existen hoy respecto a las resinas importadas. Sí se establece también esta exigencia de que para el consumo fuera del local, es decir, para el delivery, digamos, cuando uno pide comida a la casa, por ejemplo, o cuando uno va a un local a comprar comida para llevar, ahí se establece la prohibición de que la comida se entregue en materialidades plásticas, pero sí se permite esta figura del plástico certificado, que es plástico compostable y hecho en parte con material biobasado, y las exigencias de este plástico certificado efectivamente van a estar en el reglamento que estamos trabajando, pero claro, no es una exigencia para la importación, básicamente. Es una exigencia de lo que se puede comercializar. De ahí para atrás, por supuesto, la cadena se va a ir ajustando, pero la exigencia se pone en el punto de venta del alimento. De acuerdo, Tomás. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es el plástico certificado y el PREP? Bien. El PREP es el plástico reciclado y recolectado en el país, es decir, plástico que se recolecta por el reciclaje y que se recicla en plantas de reciclaje nacional. Eso es. El plástico certificado es un plástico que tiene que ser compostable, primero que todo, y segundo, tiene que incorporar al menos un 20% de material biobasado, es decir, de resinas plásticas que no vengan de materiales no renovables, sino que vengan de materiales renovables, y aquí hay muchas opciones, restos de la agricultura, hay distintas formas de hacer plástico biobasado. Entonces, el plástico certificado básicamente tiene esas dos características. Tiene que ser, por una parte, compostable y, por otra parte, incorporar al menos un 20% de material biobasado. Estas son las características como a grandes rasgos, y el reglamento lo que tiene que definir son los detalles. Bueno, ¿qué significa compostable? ¿A qué temperatura se tiene que compostar? ¿A qué nivel de humedad? ¿Cuánto tiene que demorarse para compostarse para que sea considerado compostable? Etcétera, ¿verdad? Entonces, el reglamento le quedan definir los detalles, pero en lo fundamental, digamos, el plástico certificado se refiere a esas dos cosas, que sea compostable y que incorpore al menos un 20% de material biobasado. Perfecto. Sharon Cruz nos dice, saludos, ¿en la actualidad ya existen diversos materiales diferentes al plástico dentro del país? ¿Cómo se están adaptando los locales de comida a la ley? Gracias por la pregunta. Existen otras materialidades y de a poquito nos hemos ido adaptando. Por ejemplo, otra ley anterior a esta, digamos, que ya entró en vigencia hace unos años, prohibió las bolsas plásticas, y el mercado se fue adaptando. Digamos, hoy en día en Chile se usan muchas bolsas de género, los supermercados venden casi todos ahora bolsas reutilizables, entonces uno va con sus bolsas al supermercado, y ha sido bastante potente ahí la disminución de estas bolsas camisas de plástico que se le llama. Eso respecto a las bolsas. Respecto a lo que establece esta ley, recién estamos partiendo, eso es importante. La mayor parte de las prohibiciones que se establecen, según vimos ahí en el calendario, aún no entran en vigencia. Entonces estamos en una etapa temprana en que recién estamos viendo cómo se van adaptando los locales. Si uno va hoy en día a locales, todavía encuentra muchísimo plástico, pero todavía es legal eso. Así que, naturalmente, todavía no entra en vigencia. Estará por verse cómo se va a adaptar la industria nacional, es algo que está sucediendo, se ven de a poco materialidades compostables o que claman serlo al menos, y otros, digamos, de papel, etcétera, digamos. Entonces, esta es una situación en desarrollo, no está un poco todavía claro para dónde avanza la industria, y varias alternativas, digamos. Así que es una situación en desarrollo. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna especificación para las fundas plásticas de empaque al vacío? Fundas plásticas de empaque al vacío. No me queda claro a qué se refieren las fundas plásticas de empaque al vacío. Tengo la impresión de que
en algunos casos eso podría corresponder a sachets, como por ejemplo cuando yo tengo mayonesas que vienen como en pequeños sachets que también son al vacío, digamos, y eso entraría en los productos que son regulados, digamos, en que se habla de sachets. Y esos, claro, quedan prohibidos para el consumo dentro del establecimiento y para el consumo fuera del establecimiento, bueno, lo dicho. Si estamos hablando, por ejemplo, de cuando yo voy al supermercado y tengo, por ejemplo, carne que viene al vacío, digamos, con un film plástico, claro, eso no queda regulado por esta ley porque eso generalmente se produce fuera del establecimiento de expendio de alimentos y además no entra en los productos que son regulados por esta ley, que recordemos, la ley habla de plásticos de un solo uso, pero define precisamente a cuáles se refiere, ¿verdad? Lo que vimos en la diapositiva, que eran vasos, cubiertos, bombillas, mezcladores y otros, digamos, pero específicos. No es una prohibición general a todos, sino que específicamente a lo que se menciona en la ley. Ok, vamos con la siguiente pregunta. En Ecuador, la ley de plásticos de un solo uso obliga a los productores a incorporar material postconsumo reciclado en la elaboración de vajilla descartable de poliestireno. Este tipo de producto con un porcentaje de material recuperado tendría algún tipo de ventaja para su comercialización en Chile o ninguna. No, ninguna ventaja, por lo menos con esta ley, compite en iguales condiciones con los demás. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Los asistentes? Aquí tenemos otra. Entonces, esta ley prohíbe el uso de plásticos únicamente en locales comerciales donde se expenden comidas. ¿Cuál ha sido hasta ahora la posición de los dueños de este tipo de negocios en Chile? Efectivamente, la ley, en lo que respecta a esa parte de la ley, ¿verdad? Porque recordemos que tiene varias partes, tiene el tema de las botellas plásticas, tiene el tema de la opción retornable, etc. Pero en lo que respecta a la prohibición de ciertos productos de un solo uso, claro, es una prohibición en establecimientos de expendio de alimentos específicamente, y separando en lo que es dentro del local y fuera del local. Así que es correcto lo que se menciona. Y respecto a cuál ha sido la respuesta del sector privado, digamos, bueno, el sector, esta ley fue discutida en el Congreso, se llamó un poco a distintos actores del sector. Yo no estuve en la tramitación de la ley, así que no quiero inventar ahí, no tuve la oportunidad de escuchar, pero tuvieron su chance de ser escuchados y ahora en que estamos en la evaluación del reglamento también. Hasta ahora lo que yo he detectado es una buena recepción, digamos, al menos de la sociedad civil. Esta ley, de hecho, nació de la sociedad civil, nació de mociones parlamentarias que algunas ONG trajeron un poco, habían algunos proyectos en el Congreso, se refundieron un poco, es una ley que nació bien de iniciativa ciudadana, digamos. Así que yo espero que sea una ley que tenga un buen nivel de aceptación para atender un problema que de verdad estaba siendo grave, porque estamos usando demasiados productos de un solo uso. Adriana Lucas nos dice, buenos días, una consulta en el caso de Chile. ¿Los gobiernos seccionales que tienen competencias en sus territorios tienen algún tipo de norma adicional a la descrita en la ley para sus jurisdicciones? No hay normas diferentes en los gobiernos regionales. En Chile es bastante raro de hecho no existe actualmente la figura de las leyes regionales. Uh-huh. Se está discutiendo una nueva constitución en que eso podría llegar a ser distinto el día de mañana, pero en la actualidad no. Así que esto en general es igual para todo Chile, lo que hemos mencionado. Sí, para complementar, Tomás, Adriana, en Chile no existe lo que nosotros conocemos como GATS. No hay esa figura.
es más centralizado. Así. Janet nos dice, repite por favor el material que no está prohibido consumir fuera de los locales. No sé, Janet, si gustas ampliar la consulta por micrófono, sin problema. Tomás estuvo mencionando que hay un tipo de material que no está prohibido usarlo. Él indicaba inclusive que si, por ejemplo, tengo una fiesta, puedo utilizar ese material en mi hogar. Ese es el material que no me quedó claro cuál era. Claro, lo que yo voy a comprar, por ejemplo, a un supermercado, materialidades y todo, no, todo sigue igual, digamos, esta ley no regula esa parte. Entonces, si yo en el supermercado quiero comprar, por ejemplo, un cubierto de plástico y para llevármelo a mi casa por un cumpleaños, eso que no está regulado por esta ley, digamos, entonces sigue todo igual. Esperamos que eso no se use mucho, porque desde el Ministerio de Medio Ambiente creemos que es problemático, pero no queda regulado por esta ley. Esta ley solamente regula lo que pueden o no pueden entregar los establecimientos de expendio de alimentos. Entonces, eso es la primera cosa. Entonces, no regula el producto mismo, sino que al que lo entrega, digamos, y al que lo entrega le establece la prohibición, pero no es que queda prohibido el producto así como de cuajo para todo Chile. Entonces, eso es importante entender. Y respecto a las materialidades que sí son permitidas para el consumo fuera del local, esto estamos hablando del delivery o de cuando yo voy a algún restaurante, algo y pido comida para llevar, por ejemplo. A eso se refiere consumo fuera del local. Y en ese caso, quedan prohibidos los plásticos, los productos plásticos de un solo uso que se mencionan, digamos, específicamente. Y lo que sí se permite son productos de un solo uso de otras materialidades. Puede ser de cartón, pueden ser de aluminio, digamos, distintos materiales que a veces se usan. Y también queda permitido esta figura que les comentaba del plástico certificado. Entonces yo puedo, por ejemplo, el día de mañana, los delivery, digamos, cuando uno pide comida para la casa o cuando uno va a buscar una pizza. Bueno, las pizzas generalmente vienen en cajas de cartón, así que eso está bien, digamos, porque no es plástico. Pero otras comidas podrán venir en este plástico certificado, que como les comentaba, el plástico certificado tiene dos características fundamentales, que es compostable y que incorpora al menos un 20% de material biobasado. Ok, gracias. Tomás, ¿tienen establecida alguna fecha preliminar para el reglamento de plásticos certificados de publicación? Sí. La ley establece que este tiene que ser expedido 18 meses después de la publicación de la ley, lo cual se cumpliría en febrero del 2023. Nosotros estábamos trabajando fuertemente para lograr llegar a ese plazo, digamos. Veremos si lo logramos, pero si es que no logramos llegar a ese plazo, bueno, esperamos que no sea mucho más allá de eso. De cualquier forma, respecto a este tema del plástico certificado, hay normas técnicas internacionales, digamos, porque esta figura existe en otros países, y nosotros vamos a homologarnos a eso, digamos. Entonces, no va a haber gran novedad respecto a eso, uno se puede bajar, hay normas que se ocupan en Europa, hay una de Estados Unidos, estas mismas normas han sido homologadas en Chile por el Instituto Nacional de Normalización, y seguramente lo que vamos a hacer en el reglamento no va a ser otra cosa que referirnos a esas normas técnicas que tienen que ser cumplidas para esto. Entonces, respecto a esto, no es gran novedad que vamos a incorporar, es simplemente incorporar estas normas que ya existen a la regulación nacional. De acuerdo, gracias. Tenemos una consulta más de Adriana. ¿En Chile existe una ley para materiales de un solo uso en general? Adriana, si gustas comentar por micrófono, también abierta el foro. Gracias, muchas gracias. Es que entré tarde por un tema de horario, tuvimos un inconveniente en ese sentido y no sé si lo trataron, pero quería hacer una consulta si en Chile existe una ley para materiales de un solo uso, no específicamente para plásticos, porque tenemos muchos materiales distintos en papel, cartón, de un solo uso. Gracias por la pregunta, Adriana, y la respuesta es que no existe una ley general de productos de un solo uso, solamente existen dos leyes que prohíben ciertas cosas específicas. Una de ellas es la ley que prohíbe las bolsas plásticas, las bolsas chaquetas, digamos, conocidas de plástico,
y esta ley que les estoy presentando hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, por favor? Parece que no. Alessandro, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Tomás por la presentación y aclarar todas las dudas. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias a todos los participantes. Esperamos que el evento haya sido de su total agrado. Hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, Tomás. Adriana. Natalia, Tomás, muchísimas gracias. Para nosotros como sector plástico en Ecuador es muy enriquecedor conocer las experiencias, definitivamente también para el sector, en el sentido en el que queremos siempre aumentar nuestra capacidad exportable y vemos esta tendencia no solo en Latinoamérica, sino en Europa, hacia dónde debemos de caminar. Y el compartir esa experiencia, lo que está pasando en Chile, definitivamente retroalimenta ese análisis para nosotros y quiero ratificarle siempre de la misma manera, por parte de ACEPLAS, cuenten con lo que podamos nosotros aportar también de la experiencia que vivimos actualmente en Ecuador. Estamos en un reto que es la incorporación de material reciclado postconsumo dentro del mismo material, grado alimentario. Yo creo que eso complica mucho las cosas, pero cuenten también con nosotros en lo que necesiten y en el caso de lo que podamos aportar de alguna manera. Les agradezco por preparar, Natalia, por coordinar este pedido de ACEPLAS, que ha sido, yo creo, muy, muy enriquecedor y muy valioso para todos los que hemos participado del espacio. Muchas gracias, que estén muy bien. Con gusto, Adriana, las órdenes desde acá. Muchas gracias, Tomás, y a todos por participar. Igual, Adriana, por la preocupación. Quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Buen día. Igualmente.